Conversamos con la doctora Marcela Roche, destacada investigadora, literata de Argentina. Eh, Usted hablaba, Pedro Enrique Ureña tenía la tesis, hablaba de la utopía de las Américas. ¿Cómo interpreta usted ese concepto y dentro de la actualidad de América Latina actualmente? Bueno, en la actualidad lo que se ha generado, sobre todo desde el punto de vista de la narrativa, Ujú. es un desarrollo de lo que sería opuesto a la utopía, que es la distopía, La ¿no? distopía. Pensar lugares que son lugares invivibles en realidad, ¿no? Sobre todo en relación con los países latinoamericanos, en ciertos momentos de la historia de los países latinoamericanos, que son países que han sufrido dictaduras, que sufren crisis económicas permanentes porque han llegado tarde, por decirlo de algún modo, al reparto internacional del trabajo, entonces son países necesariamente dependientes. Son países cuyos intelectuales, políticos, sindicalistas han sufrido exilio en muchos casos, y el propio Enrique Sureña ha sido una víctima de estas situaciones, tanto de gobiernos dictatoriales como del exilio. Entonces se genera, sobre todo en ciertos grupos narrativos actuales, la idea de relatar Ujú. una distopía que tiene que ver no solamente con estas condiciones políticas, sino también con cuestiones ecológicas, ¿no? Países que destruyen sus recursos naturales para entregárselos a grandes multinacionales, ¿no? Entonces, últimamente hay todo un fenómeno de lo que se conoce como la ecocrítica, que trabaja precisamente con narrativas en las cuales aparece representado esto. No es la idea de la utopía, no es algo ideal a lo que deberíamos dirigirnos, sino más bien la representación de una situación actual en la cual estos países están siendo muy castigados desde el punto de vista de la vida humana, digamos. Sí. ¿Cuál fue la influencia de Pedro Enrique Ureña en la formación del pensamiento humanista latinoamericano? Bueno, yo creo que ahí es clave porque es uno de los pocos que lo piensa en términos de humanismo. En Ujú. general, el pensamiento latinoamericano se ha tomado más desde un punto de vista político, si se quiere, histórico, pero difícilmente de manera tan integral, también porque quienes lo planteaban tenían una formación más en una dimensión que en la otra, ¿no? Enrique Sureña era alguien que sabía de literatura, sabía de historia, de política, de arte, que puede explicar un fenómeno literario a través de la comparación de dos obras de arte, de dos cuadros, por ejemplo, como hace en uno de sus libros famosos, que es el de las corrientes literarias en la América Hispánica. Es alguien capaz de recomponer las corrientes literarias porque conoce lo que pasa en cada momento también, ¿no? Es decir, muchas veces la idea del humanismo no es una falta de voluntad, sino una falta de preparación de algunos intelectuales que no logran tener un perfil tan amplio y tan completo como el que tuvo Enrique Sureña. Entonces me parece que él fue un humanista porque tiene una formación peculiar, porque viene de una familia que ya tiene inquietudes intelectuales, ¿no? Un padre como Francisco Enríquez y Carvajal, que llega a ser presidente de Dominicana por poco tiempo, un tío como Federico Enríquez y Carvajal, una madre como Salomé Ureña, Sí. ¿no? Y al mismo tiempo dos hermanos que también van a desarrollar una gran carrera. Max Enrique Sureña una carrera más política, a pesar de que empieza como autor de crítica literaria con un libro famoso sobre el modernismo en 1926, y esa hermana, que es una figura brillante, como una académica brillante también, que es Camila Enrique Sureña, y que llega a ocupar espacios que Pedro Enrique Sureña no llega a ocupar, que son grandes espacios en universidades. Él no tiene demasiada suerte, sobre todo en su exilio argentino, donde no ha sido bien tratado, y termina trabajando para el Colegio Universitario de La Plata, pero no tiene una cátedra en una universidad, y sí trabaja como investigador en institutos de investigación de la Universidad de Buenos Aires, donde ahí tiene un papel clave porque contribuye a la fundación del Instituto de Literatura Hispanoamericana en 1936 y es un asistente fundamental de Amado Alonso en el Instituto de Filología Hispánica, que había sido fundado en 1923. Pero él no ocupa una cátedra como sí la va a ocupar Camila, que Sí. llega a ser académica en Estados Unidos, ¿no? Profesora, en ese sentido, ¿qué se podría decir? ¿Qué tan revolucionaria fue la visión de Pedro Enrique Ureña por la existencia de una cultura hispanoamericana
con características propias. Esa idea, ¿qué tan revolucionaria pudo ser en su momento? Bueno, él reivindica mucho la producción local y reivindica incluso la posibilidad, que después van a desarrollar mejor otros autores, como el caso de José Lezama Lima en Cuba, de que el barroco sea un fenómeno que tiene su mejor manifestación en América Latina. José Lezama Lima va a llegar a decir el barroco es americano directamente, ¿no? Pero Enrique Sureña desarrolla mucho esta idea de una cultura americana en la cual el barroco resulta fundamental porque compone elementos europeos con elementos indígenas, ¿no? Es decir, puede tener una estructura más de tipo europeo, pero la decoración es absolutamente indígena porque los artesanos eran, o los artistas eran figuras indígenas. Cuando él tiene que elegir obras del barroco, no elige literatura, sino que elige obras arquitectónicas y sobre todo obras eclesiásticas, casi todas mexicanas, con la excepción del Templo de Coricancha. Todas las otras, que son el Sagrario Metropolitano, Santa Rosa de Querétaro, Santa Prisca de Taxco o la iglesia de Tepozotlán, son obras mexicanas. Entonces, él logra llegar a esta idea sin encontrar todavía la palabra exacta de la transculturación. Él no encuentra el término transculturación, que empieza a desarrollarse todavía en vida de él, porque lo elabora Fernando Ortiz en 1940, pero él tiene la intuición, entonces habla en muchos casos de injerto, de fusión, ¿no? De momentos felices de la cultura, que son precisamente esas uniones entre lo hispánico y lo indígena. Pero al mismo tiempo, esta fusión que él entiende tan articulada entre lo hispánico y lo indígena, elimina casi por completo el componente negro, ¿no? Él no quiere hacer intervenir la cultura negra en América, no tiene interés en evaluar eso. En América Latina se conoce lo suficiente del pensamiento, del legado intelectual de Pedro Enríquez Ureña, o sigue siendo un pensador subvaluado. Yo no creo que sea subvaluado. Creo que es poco conocido. Es poco conocido porque para las nuevas generaciones resulta una figura un poco vetusta ya, ¿no? Es difícil tratar de convencer a los jóvenes de las virtudes que tiene el pensamiento de Enrique Sureña. Hay que sacarlo un poco de esa especie de pátina filológica que tiene, que si bien hoy se está volviendo a cierta forma de la filología, para los jóvenes en general siempre es un poco sospechosa de academicismo, ¿no? Entonces hay que sacarlo un poco de eso, recuperar un poco la relación que Enrique Sureña tiene, por ejemplo, con los muralistas mexicanos, su función en el Ateneo de México en contra del gobierno de Porfirio Díaz, o sea, recuperarlo en su momento histórico, y también con esa conferencia extraordinaria que es la Utopía de América, que él la dicta frente a un público universitario. Es decir, hay que recuperar un poco esa situación. Tiene un lenguaje que hoy es difícil para un lector contemporáneo, ¿no? Porque es un lenguaje a veces bastante florido, con una cantidad de referencias que pueden resultar abrumadoras para alguien que, como decía el compañero, ¿cómo es su nombre? Cárdenas, como decía Cárdenas, están acostumbrados a leer 140 caracteres, ¿no? Sí, claro. Entonces puede resultar difícil. Yo no creo que sea subvaluado, creo que está poco conocido. No. ¿Y qué importancia en ese sentido tuvo Argentina en la vida intelectual de Pedro Enríquez Ureña? Bueno, es una pregunta compleja por lo siguiente. Por un lado, Argentina era, en el momento en que Enrique Sureña llega allí, un espacio con un nivel cultural bastante más moderno, podríamos decir, del que Enrique Sureña había conocido Y mucho más intenso. en Dominicana, en Cuba e incluso en México. En México. ¿No? Él forma parte de algunos grupos importantes, por ejemplo, de la revista Sur, que era la revista fundada y dirigida por Victorio Campo en Buenos Aires y que es una revista que tiene una existencia de más de 40 años, ¿no? Él logra ubicarse bien desde el punto de vista intelectual, es muy respetado, tiene esta relación con Amado Alonso que lo lleva a dirigir colecciones.
Él llega a ser accionista de la editorial Losada de la Argentina, que es una editorial fundada por un emigrado español de la Guerra Civil, que era Gonzalo Losada. No era estrictamente un emigrado, estaba en la Argentina y termina quedándose cuando se produce la Guerra Civil, pero al mismo tiempo todas sus expectativas desde el punto de vista académico no se logran cumplir, porque nunca logra obtener una cátedra universitaria por vicios de las instituciones argentinas, que cada vez que él ganaba un concurso, sacaban a relucir un documento que decía que los extranjeros no podían ser titulares de cátedra, con lo cual no deberían haberlo dejado concursar, en este caso, ¿no? Y él termina siendo profesor de un colegio universitario, pero que sería el equivalente a un colegio secundario, ¿no? De más categoría, de más prestigio, si se quiere, pero no deja de ser un colegio secundario. Y de hecho, él muere en esa circunstancia, viajando a la ciudad de La Plata, él vivía en la ciudad de Buenos Aires, a dictar clases en el Colegio Universitario de La Plata. Yo acabo de ver en la biblioteca Pedro Enrique Sureña, que es la que me ha hecho la invitación para venir justo a Santo Domingo, el carnet del ferrocarril y el abono del ferrocarril del mes de mayo de 1946. O sea que eso ha sido retirado del cuerpo de Pedro Enrique Sureña, porque él muere sobre el tren. Sobre ¿no? el tren. Es muy impresionante ver eso. Y yo tenía un profesor que siempre hacía un poco un chiste con esto, porque decía, no es cierto que murió al subir al tren. Dice, murió como mueren todos los profesores, en el viaje corrigiendo exámenes de los alumnos. ¿no? De seguro que Claro, que es lo que ocurre generalmente con los profesores, porque además él era un profesor muy, muy dedicado, y por lo que se dice, todos sus alumnos lo recuerdan muy bien. Lo recuerda Ernesto Sábato como alumno suyo en el Colegio de La Plata, lo recuerda Martínez Estrada como colega del Colegio Universitario de La Plata también, ¿no? Es decir, que tiene esta dualidad. Logra ubicarse muy bien desde el punto de vista intelectual, muy mal desde el punto de vista académico e institucional, y al mismo tiempo tiene acceso a una serie de consumos culturales que no hubieran sido posibles en otra parte. O sea que influyó mucho Argentina, Influyó su permanencia mucho, efectivamente. en Argentina para Sí, su sí. formación y su legado. Exactamente. Incluso vi también ahí en la biblioteca una agendita de él, hay varias agendas de diversos años, y anota permanentemente conciertos, asistencia a obras de teatro, o sea, todos estos consumos culturales que en otra parte de América eran muy difíciles porque o no tenían el tipo de teatro que existía en ese momento en Buenos Aires, o no tenían el vínculo, porque era una cultura bastante afrancesada, la Argentina de la época, bastante europeizada, el vínculo con esas figuras que podían llegar a Buenos Aires y que no necesariamente circulaban por el resto de América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido fue fundamental, pero, insisto, también le generó seguramente un poco de irritación y de frustración por no haber logrado un espacio que le correspondía sin duda por su trayectoria, por su currículum, por su saber. Usted ha señalado la transculturalización en América Latina. ¿Cómo ha influido eso ese concepto, ¿no? En la obra de Pedro Enrique Ureña? Bueno, como decía, él nunca llega a enunciar la idea de transculturación. Él tiene una intuición de que hay que generar un concepto para esta reunión entre la cultura hispánica, sobre todo, y podríamos decir europea en sentido amplio, porque América ha sido conquistada por colonizada, perdón, por diversos grupos europeos. Acá en el Caribe tienen el ejemplo, ¿no? Por españoles, por ingleses, por franceses, por holandeses, ¿no? Es decir, no solamente con lo hispánico. Él tiene la idea de eso, él tiene la idea de fusión, que es un término más del orden, digamos, químico, tiene la idea de injerto, que sería un término más botánico, si se quiere, ¿no? Claro, busca términos que corresponden a otra disciplina porque todavía no encuentra el término apropiado, pero ya tiene la idea de lo que es la transculturación. En ese sentido, él lo ha desarrollado muy bien con una serie de ejemplos, con una serie de trabajos, por ejemplo, con su trabajo sobre Juan Ruiz de Alarcón, diciendo que en Juan Ruiz de Alarcón se puede ver el mexicanismo de su teatro, si bien esa teoría después fue bastante refutada, porque Juan Ruiz de Alarcón básicamente se desempeñó en España, ¿no? Y no se ve mucho ese mexicanismo que Pedro Enríquez trataba de encontrar todavía como buen filólogo en ciertos usos lingüísticos, ¿no? En cierta, digamos, en cierta dinámica del teatro de
de Ruiz de Alarcón, pero evidentemente él tiene esta idea, ya se da cuenta de que hay que crear un concepto al respecto y desarrolla una serie de textos donde, sin aparecer el término transculturación, el tipo de estudio es un estudio transcultural, evidentemente. Si América Latina no conoce tanto de ese legado dejado por Pedro Enríquez Ureña y ese extraordinario trabajo que desarrolló, ¿qué recomendaría usted para dar a conocer esa impronta de Don Pedro? Bueno, por un lado, el hecho de que aquí exista una biblioteca nacional que lleva el nombre de Pedro Enríquez Ureña, ya, claro, contribuye por lo menos para que alguien se interese en saber quién fue Pedro Enríquez Ureña. Que una universidad aquí se llame Pedro Enríquez Ureña también contribuye en ese sentido. Que en la ciudad se vaya viendo la figura de Pedro Enríquez Ureña. Yo pasé por el Ministerio de Educación y hay una estatua de Pedro Enríquez Ureña, por ejemplo. Y una avenida con su nombre. Hay una avenida con su nombre. Hay una serie de elementos que por lo menos llevan a que algunos se interesen en saber quién fue Pedro Enríquez Ureña. Porque también el problema que puede existir es que desde un punto de vista académico nos dediquemos a difundir a Pedro Enríquez Ureña y siga siendo una especie de saber de círculo finalmente. Claro. Porque fuera de las universidades sigue sin saberse quién es Pedro Enríquez Ureña. No trasciende a... Exactamente. También un programa como este, en el cual se habla de Pedro Enríquez Ureña, me parece que es fundamental, porque la televisión o los medios audiovisuales tienen un nivel de llegada que no lo tiene de pronto la enseñanza universitaria, ¿no? Entonces me parece que no es solamente darlo a conocer desde un punto de vista académico, sino también darlo a conocer a una población más amplia, recuperar la figura de Enríquez Ureña desde una población más amplia. Yo recordaba ayer en una de las charlas que es el primer latinoamericano que asiste a dictar conferencias invitado a la Universidad de Harvard, ¿no? Sí. El primer latinoamericano en la Universidad de Harvard por una invitación peculiar, ¿no? Una invitación específica para él. Otros latinoamericanos van a ir posteriormente, por ejemplo, Borges, y pido disculpas, pero es un vicio argentino citar siempre a Borges, ¿no? Pero Hay que hacerlo, claro. Borges va recién en 1967. Pedro Enríquez Ureña va en el invierno, 40-41. Sí, sí. O sea, va muchísimo Claro, antes. claro. Y está antecedido por Igor Stravinsky y sucedido por Erwin Panofsky, ¿no? Es decir, también rodeado por dos figuras. Eso hace una ubicación de Pedro Enríquez Ureña extraordinaria, también en este sentido, porque en la contemporaneidad también parece que todo lo que es bueno está consagrado afuera. Pedro Enríquez Ureña estuvo consagrado afuera y sin embargo se sigue ignorando este dato de su biografía. Profesora, tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato para Muy la bien. continuación final de este diálogo.